Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, del verso 3 en adelante vamos a leer algunos versos en el nombre del Señor. Amén. Damos lectura entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese talla alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Bendiga el Señor esta lectura de su palabra. Tal cual usted está ahí, incline su rostro porque vamos a orar al Señor para que Él nos dé gracia y compartamos algunos minutos de esta palabra que Él nos ha entregado. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre de misericordia. Le damos gracias, Señor, porque a través de esta plataforma nos permite acercarnos a su presencia. Y vamos, Señor, con mucha humildad de corazón, reconociendo, especialmente yo, Señor, que esto en lo que estamos, en su palabra, es extremadamente delicado, Señor, extremadamente santa. Su palabra, Señor, tiene, Padre mío, tanta facultad como para derribar, Señor, a veces, Señor, nuestro corazón de tal manera, Señor, de contristarlo, reconociéndonos que somos faltos pecadores ante su presencia. Pero también, Señor, su palabra tiene cualidades hermosas que nos ayudan a crecer, nos instruyen, nos enseña y nos da recomendaciones que tienen que ver con una eternidad, Señor, con la cual vamos a vivir. Padre mío, Señor, denos usted de su gracia, respáldenos a través de su Espíritu Santo y que esta palabra llegue, Señor, a cada rincón, Señor, del corazón de nuestros hermanos, de cada uno de los que están conectados, Dios mío, que puedan recibir también, Señor, palabra suya. Señor, y que por favor, mi Dios, sea palabra suya la que escuchemos todos, partiendo desde mí hacia todos mis hermanos, Señor, porque somos necesitados, Dios mío, y sin su palabra no crecemos, no maduramos, sin su palabra no nos acercamos a usted. Su palabra es la que produce todo eso en nosotros. Por lo tanto, le pedimos que en esta hora tome dominio de todo usted, Señor. Úseme como vaso de barro para que la gloria y la excelencia sea suya, Señor, y que las palabras que usted nos va a dar caigan profundo en cada vida y en cada corazón de todos mis hermanos. Señor, lo pedimos todo por los méritos gloriosos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias, Señor. Bien. Espero que todos estén escuchando bien, espero que todos, ¿no es cierto?, reciban el audio de forma buena, correcta y clara, ya que espero que esta palabra que vamos a compartir, ¿no es cierto?, llegue de buena forma a sus oídos, pero de una forma más especial y profunda a cada vida y a cada corazón de ustedes. Porque a la mía ya llegó. Cada vez que el Señor me da una palabra, creo que al primero que le habla siempre es a mí. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar hoy día de estos jóvenes, 4 jóvenes, Daniel, Sadrac, Mesach y Abednego. Le voy a dar los nombres babilónicos, ya que es más fácil asimilarlos, ya que por coritos y cantos que aprendimos, por lo menos yo cuando era niño, son fáciles de aprender. Pero, ¿qué vamos a hablar de estos jóvenes? Pareciera ser que cuando hablamos de ellos, viéramos en ellos, ¿no es cierto?, un ejemplo a seguir, a pesar de que son un ejemplo a seguir, y pareciera ser que ellos tienen cualidades, ¿no es cierto?, que son rescatables
y que de una forma de enseñanza son para nosotros como lo máximo. Pero yo quiero de alguna manera descomponer ese pensamiento y decirles que ellos son simplemente el fiel reflejo de un buen hijo de Dios cuando este hijo de Dios ha conocido la grandeza de su Dios. Que en el fondo lo que quiero decirle es que el único grande, el único poderoso, el único santo, el único fiel, el único que nunca, ¿no es cierto?, desvaría, el único que nunca cambia, es Dios. Y por ende, el hombre, sea joven, señorita, anciano o anciana, que conoce o comienza a conocer a Dios, automáticamente comienza ese hombre y esa mujer a percibir características que son eternas y gloriosas y que no realmente no son nuestras, sino que vienen a suceder de acuerdo a qué tanto yo conozco a este Dios que profeso. No sé si usted se ha hecho esta pregunta. ¿Cuál fue la convicción? ¿O qué llevó a tener tal convicción a Daniel y sus amigos que ellos rechazaron, y lo vamos a ver a través de la historia que hemos leído, rechazaron opulencia, rechazaron, ¿no es cierto?, de alguna manera el poder tener beneficios a costa de ellos cambiar, ¿no es cierto?, lo que ellos sabían y sentían de su Dios grande, poderoso. Ellos decidieron, por su propia voluntad, no contaminarse. La historia es muy bonita cuando vemos, ¿no es cierto?, que estos jóvenes son de acuerdo a un juicio de Dios. Fíjese de dónde viene todo. ¿Ah? De acuerdo a un juicio de Dios, su ciudad, su país, ¿no es cierto?, es deportado a Babilonia, y resulta que ellos, ¿no es cierto?, son tomados por ciertas características que tenían, ¿no es cierto?, son tomados para poder ser preparados para que fuesen útiles, en una cultura y en un imperio babilónico en donde había mucha ciencia, mucho conocimiento, mucha letra, donde había, ¿no es cierto?, también mucha opulencia, donde había mucha riqueza. Y estos jóvenes son, ¿no es cierto?, elegidos entre muchos, me imagino, para poder llevarlos a otra cultura, para poder llevarlos inclusive a otros conocimientos y también a otra religión. O sea, le querían cambiar completamente su vida. El pensamiento que nos viene acá, ¿qué los llevó a ellos a no permitir que ese cambio en ellos fuese generado? ¿Qué los llevó a ellos a permanecer en una fe tan sólida en el Dios, ¿no es cierto?, que ellos habían conocido, que ellos ahora rechazan, cosas que para cualquier joven, si lo hubiésemos en nuestro tiempo, que para cualquier joven, ¿no es cierto?, sería halagoso o halagoso, ¿no es cierto?, sería un halago que lo eligieran, que lo escogieran para cambiarlos, para transformarlos y para que fueran útiles en un imperio que cualquiera hubiese querido estar. Pero, ¿cuál fue la convicción que ellos alcanzaron? ¿De dónde viene tal convicción? Y es ahí en donde radica lo que yo quiero que compartamos hoy para que después hagamos nuestro autoanálisis. ¿Cómo estamos nosotros con respecto a estos jóvenes? Dice que fueron, ¿no es cierto?, el rey les dijo a su criado o al quien estaba a cargo de estos jóvenes que les diese a comer de lo mismo que comía el rey, pensando el rey que lo que él comía era lo mejor, y que bebieran del mismo vino del rey, y usted conoce la historia, y ellos deciden, ¿no es cierto?, no contaminarse, especialmente Daniel, y Daniel habla con aquel hombre que estaba a su cargo, ¿no es cierto?, y le dice, pero mira, por favor, danos a comer lo que nosotros comíamos en nuestra tierra, danos a comer lo que nosotros siempre hemos comido, y después llegan a acuerdo, ¿no es cierto?, que una vez que pasen ciertos días, este hombre iba a chequear si habían quedado más flaquitos, más débiles, o se mantenían o estaban mejor que aquellos otros que iban a comer de esa comida del rey. Y es así, ¿no es cierto?, como este hombre lo hace, y Daniel les da a ver de que su fe, su creencia, sus costumbres eran las mejores. Ahora, usted se pregunta por qué eran las mejores. Porque Dios a estos hombres, a Daniel y a sus amigos y a todo un pueblo y una nación que ahora está llevándose a otra nación, les había enseñado aún lo que debían comer. Porque Dios siempre se ha preocupado del hombre. Dios siempre se ha preocupado de dar, ¿no es cierto?, la dieta precisa, de dar la enseñanza precisa, de que el hombre viva en una moral correcta, y siempre Dios ha enseñado.
Ahora, ¿dónde está la diferencia? Es que aquel que escucha la voz y la enseñanza de Dios va a marcar un precedente y va a mostrar una diferencia extraordinaria, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Dios siempre está del lado de los que no le dejan a Él. Si el hombre logra entender que debe y se debe a su Dios, el hombre va a ser beneficiado, va a ser bendecido y va a ser exaltado y engrandecido. Pero si no, tenga por seguro que el hombre va a caer y no lo va a parar nadie. Entonces, ¿qué sucede con esto? Estos hombres, ¿no es cierto?, se lograron mantener firmes en su fe y al principio parecía estar todo bien y tranquilo, pero luego viene la prueba. ¿Y cuál iba a ser la prueba? Que a Daniel se le iba a impedir adorar al Dios que amaba y que adoraba, y a estos jóvenes también más adelante se le iba, ¿no es cierto?, a impedir lo mismo. Es más, le iban a hacer, ¿no es cierto?, una trampa para que ellos tuvieran que adorar a otros dioses. Y fíjese que aquí entra a jugar lo que yo quiero que tomemos como base de este mensaje de hoy. Era que ellos habían conocido, escuche esta palabra, habían conocido a su Dios. Cuando yo digo ellos lo habían conocido, quiero decir que ellos conocían las características del Dios Todopoderoso, que habían conocido que Dios era un Dios grande, que era un Dios poderoso, que era un Dios celoso. Podía darle todos los nombres que tiene Dios y que los judíos conocen perfectamente, por darle algunos: el Dios creador, el Dios Elohim, el Shaddai, que es el Dios todopoderoso, el Olam, el Dios eterno, el Dios que provee, Jehová Jireh, y así muchos nombres. Pero no era que ellos simplemente lo conocían por nombre, que tomaron un libro y se lo aprendieron. Ellos lo vivieron, lo habían conocido, si no directamente de ellos, lo habían conocido por la enseñanza de sus padres. Es decir, que el conocimiento elevado que tenía Daniel y sus compañeros y sus amigos de Dios y sobre Dios era un conocimiento elevado, tan elevado que aún ellos estando, ¿no es cierto?, ahora dependientes de un reino totalmente apartado y diferente en costumbres, en religiones, en dioses, ¿no es cierto?, totalmente diferente a ellos, ellos se mantienen. Tanto así que Daniel, ¿no es cierto?, decide que lo echen al foso de los leones antes de él renunciar a adorar al Dios que él conocía. Lo mismo para sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos, por no postrarse ante esta estatua, ellos dicen: no, preferimos morir antes de renunciar a nuestro Dios. ¿Qué cree usted que pasaba en ellos? ¿Cuál era el Dios que tenían ellos? ¿Cómo concebían ellos a su Dios en su mente y sobre todo en su corazón? ¿Cómo lo concebían, que estaban dispuestos a dar la vida por ese Dios que habían conocido? Hermanos, nadie que no conoce verdaderamente a Dios es capaz de renunciar al mundo, a sus tentaciones, a su riqueza, a su opulencia, a sus vanidades. Nadie que no conoce a Dios puede renunciar a esas cosas. Solo quienes renuncian a esas cosas son aquellos que han conocido en gran manera y que tienen un concepto elevado de Dios, no al 100%, porque quiero decirle que nadie conoce ni podrá conocer nunca la totalidad de este Dios. Pero sí, el hombre puede a través de la Escritura conocer muchas de las características de nuestro gran Dios. Entonces, ¿qué pasó al final con estos jóvenes? ¿Fueron bendecidos? Sí, fueron bendecidos. ¿Pero por qué? Porque ellos lograron permanecer fieles al Señor. Ahora, ellos permanecían fieles al Señor solo cuando ellos estaban solos y no. Frente a la opulencia, frente a la tentación y frente a la prueba, y frente aún al depender, ¿no es cierto?, su propia vida de una decisión que ellos tenían que tomar, ellos permanecieron fieles. Y repito, ¿por qué permanecieron fieles? Porque el Dios que ellos habían conocido, de allá de donde habían sido sacados, era un Dios extremadamente poderoso, grande, y ellos lo concebían así en su corazón. Fíjese que habría sido más fácil para ellos, humanamente hablando, de haber aceptado la propuesta. Estaban proponiendo muchas cosas, pero ellos decidieron ir por el lado de lo correcto. ¿Por qué? Porque conocían a su Dios. Entonces, yo quiero llevarle ahora un minuto a meditar. ¿Cuál es nuestra posición ahora? Usted y yo, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, si tuviésemos usted y yo hoy día que decidir entre lo que nos ofrece el mundo, la opulencia, la riqueza, los reinos, ¿no es cierto?, tener poder y autoridad en esta vida, tener, ¿no es cierto?, un buen pasar, tener, ¿no es cierto?, y estar codeándonos con lo de arriba, tendríamos también
la capacidad de renunciar a todo eso, considerando que si yo tomo eso, ¿no es cierto?, voy a perder al Señor. Hermano, es tan profundo esto para analizar, porque hoy día, hoy por hoy, muchos han perdido, ¿no es cierto?, y ya se han alejado de Jehová, del Señor. ¿Por qué? Por una carrera, por un trabajo donde gane más dinero, por una posesión, ¿no es cierto?, social más elevada, y se han olvidado del Dios que han conocido. ¿Cuál ha sido el problema? Yo considero que aquí hay un análisis para poder analizarnos. ¿Cuál ha sido el problema del hombre, ¿no es cierto?, especialmente de aquel que se ha alejado, o de la mujer que se ha alejado del Señor? Ha sido que no ha conocido verdaderamente al Dios que ha dicho conocer y profesar. Y eso se está viendo hoy día de muchas maneras. Yo creo que analice usted, y yo también voy a analizar. ¿Cuál es mi forma de servir? ¿Cuál es mi convicción? Si viniera alguien hoy día y me ofreciera, ¿no es cierto?, ser parte de un reinado, ser parte de un gobierno. Si alguien viniera y me ofreciera, ¿no es cierto?, a comer las cosas ricas que los de arriba comen. Si alguien viniera y me ofreciera a lo mejor riquezas a cambio de yo renunciar a mi fe, ¿qué decisión tomaría yo? ¿Sabe, hermano? Estoy seguro que somos nosotros enfrentados en el día a día, de muchas maneras, con este mismo tema. Y si bien es cierto, no nos han ofrecido reinados, pero a veces por cosas simples cambiamos nuestra fe o desvalorizamos nuestra fe en el Dios que hemos conocido. Y ¿sabe? El Dios que hemos conocido es el mismo Dios poderoso, grande y fuerte que conocimos antaño. Ese Dios, hermano, no ha perdido su poder, no ha perdido su fuerza, tiene todo en su mano. Aún los reinos del mundo están en las manos de Él. Y si bien es cierto, dice la Escritura, que Dios le concedió al diablo manejar estos reinos, pero no son del diablo, simplemente los administra. Porque tampoco Dios nos ha llamado a nosotros para ganar reinos. Hermano, a lo que quiero llegar es que Dios hoy día nos ha llamado a nosotros para ser sus representantes, para que el mundo vea que Dios es grande a través suyo y a través mío. ¿Sabe qué es lo que pasó con el final de esta historia? No con el final, pero ¿a dónde quería Dios llegar con estos jóvenes? Mire, llegó un momento que Daniel tuvo que interpretar el sueño de este rey Nabucodonosor, y cuando nadie pudo hacerlo, la sabiduría no de Daniel, sino que la sabiduría de Dios que obró en Daniel, después que Daniel hubo orado y le pidió a sus amigos que le ayudaran a orar para que él pudiera interpretar el sueño de Nabucodonosor, tenía un fin, tenía un propósito. ¿Y cuál era el fin y el propósito? Luego que Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, mire a dónde llegó ese rey Nabucodonosor. Llegó a esto. Verso 46 del capítulo 2. Entonces, dice la Escritura, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, de un gran imperio, se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes de incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Ciertamente Daniel ha representado muy bien al Dios que alguna vez me dijiste que podía interpretar mi sueño. Ese Dios que tú tienes es el Dios más grande que yo he conocido. ¿A qué llevó Dios a Daniel? A que un rey que no creía en el Dios verdadero ahora lo reconociera como el único Dios a adorar. A eso, hermanos, nos ha llamado el Señor. A que usted y yo podamos representar de buena manera a nuestro Dios, y que cuando alguien, ¿no es cierto?, pueda por intermedio suyo mío conocer a Dios, lo conozca en su grandeza, en su magnitud, en donde nadie más puede hacer lo que nuestro Dios puede hacer, porque estoy seguro que usted cree que Dios es Dios grande, poderoso y fuerte, ¿cierto? Dios es nuestro Dios y Él tiene cosas grandes y puede hacer cosas tremendas. Pero, ¿sabe? Nosotros tenemos que presentar a este Dios. Si nosotros no somos capaces de presentarlo, lo más probable es que vamos a ceder al mundo y sus luces. Pero el ejemplo de Daniel y de sus amigos tiene que ver con que ellos conocían la grandeza de su Dios. Ellos sabían que el Dios que ellos habían conocido era un Dios extraordinario, grande, fuerte, poderoso, un Dios que los veía en todo lugar. Por eso es que Daniel no podía, ni sus amigos, renunciar a la adoración de este Dios. No podían postrarse ante una estatua, porque ellos conocían que Dios es Dios fuerte y celoso. Habían escudriñado la Escritura y sabían que Dios era así. Pero también sabían
que Dios tenía tanto poder que aunque ellos fueran llevados al horno de fuego, aunque fuesen echados al foso de los leones, de ahí Dios le había de libertar. ¿Y Daniel fue libertado? Sí, libertado. El corito, ¿no es cierto?, que cantábamos cuando niños, dice que los leones le daban abrigo, lejos de comérselo, los abrigaron. ¿Por qué? Porque Daniel estaba con el grande, con el poderoso. Sus amigos dicen que aún a los que le echaron al horno murieron quemados y ellos se paseaban en el horno. Y en más, Dios mandó a su ángel, dice que eran 4 los que vio el rey, y el rey mismo dice, pero yo vi a uno con forma de dioses. Y estaba ahí, se paseaba con ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían reconocido que nunca iban a adorar lo que no fuera Dios, a su Dios, al único Dios verdadero. Y así tuvieran que llegar a la muerte, ellos iban a adorar a su Dios y no iban a renunciar a Él. Le pregunto ahora a usted y a mí, porque la palabra es práctica, ¿está dispuesto a adorar al único Dios verdadero? ¿Está dispuesto a engrandecer al único Dios que merece ser engrandecido? ¿Está dispuesto a mostrarle al mundo hoy día el Dios grande que tenemos? Hermano, cuando yo y usted aprendamos la grandeza de nuestro Dios, no vamos a caer en pecados. No vamos a tambalear cuando algo, ¿no es cierto?, nos mueve el piso, cuando se nos ofrece algo que nos presenta muchas luces. Hermano, nadie, ni joven, ni señorita, ni anciano, ni anciana, puede renunciar a su fe cuando ha conocido la grandeza de este Dios. Y ahí donde yo creo que está nuestro problema hoy, porque conocemos tan poco a nuestro Dios. De alguna manera, nuestra mente humana nos ha privado de conocer la grandeza de este Dios. Y cuando por algún motivo nos comenzamos a acercar a nuestro Dios, comenzamos a ver que Dios es mucho más de lo que nuestra mente concibe. Pocas veces, mis hermanos, Dios nos ha defraudado. Nunca yo creo que Dios nos ha defraudado. ¿Sabe dónde está el problema? Que hoy día el mismo Dios que decimos tener nosotros, lo tiene el mundo. Le voy a dar un ejemplo de por qué digo esto que digo. ¿Qué dice la gente o cómo dice la gente que es su Dios? Un Dios que le da trabajo, un Dios que le da la casa, un Dios que le da el auto, un Dios que lo prospera, un Dios que le da sus bienes materiales, un Dios que le da sus carreras, sus profesiones. Y a veces el cristiano tiene solo esos mismos conceptos de su Dios. Me gustaría poder interactuar con usted ahora y preguntarle, ¿cómo es su Dios? ¿Qué tan grande es su Dios? ¿Qué tan poderoso es su Dios? ¿Cuán magnífico es su Dios? ¿Cuán amoroso es su Dios? ¿Cuán misericordioso es su Dios? Hermano, cuando el hombre lo profesa con sus labios, Dios puede hacer cosas extraordinarias en su corazón. Cuando el hombre comienza a encontrar la grandeza del Dios Todopoderoso, el hombre comienza a tener convicción, el hombre comienza a tener un corazón firme y sólido, que aunque le ofrezcan todos los reinos del mundo, el hombre no lo va a cambiar porque sabe que esos reinos del mundo le pertenecen a su gran Dios. Por lo tanto, ¿qué nos queda hoy de esta palabra? Nos queda el desafío de que comencemos a conocer a nuestro gran Dios. Todas las fallas, todos los errores, todos los que se han vuelto atrás, todos los que han renunciado a la fe, tienen un punto denominador en común. No alcanzaron a conocer la grandeza de su Dios. Pero bendito sea el Señor, porque usted y yo hoy día, en un acto de fe, mire, estamos tras una plataforma, tras de un celular, tras de una pantalla, creyendo que Dios está. Pero le aseguro que Dios está aquí con nosotros, está conmigo, está con usted ahí donde está. Y ese Dios grande, hermano, tenemos que mostrárselo al mundo. No es simplemente un Dios de pantalla, es el Dios creador del universo, el Dios que lo hizo todo, el que inventó estas cosas, porque le digo, la inteligencia para esto también la dio Dios. No hay nada que escape a la mano poderosa de nuestro Dios. Daniel lo supo y a ese Dios adoraba, y a ese Dios lo oraba todos los días, a ventanas abiertas, y él proclamaba a todos los que escuchaban su oración, proclamaba que su Dios era grande y todopoderoso. A esto nos llama el Señor hoy. Yo quiero plantearle este desafío para que su fe sea sólida, para que usted viva con convicción, para que sus hijos no tengan que sufrir mañana el dolor de verlo a usted misma alejarse del Señor. Preséntele, padre, madre, preséntele al Dios verdadero a sus hijos. No deje que cualquiera, ¿no es cierto?, le enseñe de Dios a sus hijos, sino que usted mismo sea, usted misma, mamá, sea quien le enseñe de su Dios a sus hijos. Que nadie le haga la pega.
Pero si usted no lo conoce verdaderamente, va a tener doble trabajo, porque usted, papá, mamá, va a tener que conocer a este Dios. Hoy con dolor vemos, hermanos, cómo muchos de los hijos de nuestros hermanos se han apartado del Señor y del Evangelio. ¿Y por qué? Porque a lo mejor fallamos como padres al no presentarle a este Dios verdadero. ¿Sabe? Daniel y sus hermanos no estaban con sus papás. ¿Sabe qué edad tenía Daniel cuando fue llevado a Babilonia? Alrededor de 14 años. Le digo hoy día, si tenemos que ser sinceros, un niño de 14 años lo llevan a otro lugar y lo más probable es que se muera de pena o simplemente se deje llevar por lo que le ofrezcan. No puede ser. No tenemos para qué vivir ni sufrir el dolor de ver partir a nuestros hermanos, de ver partir a nuestros familiares, de ver partir, ¿no es cierto?, a las personas que amamos y alejarse del Señor, porque nuestra tarea es presentar bien a este Dios. Daniel lo hizo perfecto porque Dios estaba en él. ¿Y sabe qué? El fin era que un rey inconverso, politeísta, un rey egocéntrico, conociera y reconociera que el Dios de Daniel era el verdadero Dios. ¿Estamos dispuestos a presentar el verdadero Dios nosotros ahora? Esa es nuestra tarea, nuestra labor. No somos nosotros nadie. Ni era Daniel el importante, ni eran sus amigos los importantes. Lo que era importante era el Dios que ellos representaban. Ese sí que es importante. Hermano, conozcamos al Dios que adoramos. Conozcamos al Dios que profesamos. Conozcamos al Dios que decimos, ¿no es cierto?, que es nuestro Dios. Y cuando lo conozcamos, hermano, nuestra vida va a cambiar, va a haber convicción, va a haber solidez y va a haber, ¿no es cierto?, firmeza en nuestro corazón. Quiero invitarle a orar al Señor. Este ha sido el mensaje que el Señor nos ha dado. Espero que usted lo siga meditando, porque no es algo para vivirlo de momento, es algo para vivirlo en nuestra vida, en donde el Señor nos lleve, a donde el Señor nos lleve. Papá, mamá, donde Dios te lleve. Hermano, joven, señorita, niño, niña, a donde el Señor te lleve tienes que presentar a ese Dios. Fíjese que Dios obró con muchos jovencitos. Estaba un José, estaba Daniel, estaban sus amigos y muchos más que la Escritura nos habla el Señor. Pero tenemos que nosotros tomar ejemplo de ellos. Quiero invitarle a orar al Señor para que demos gracias por esta palabra y para que esta palabra quede grabada en nuestro corazón. Oremos a Dios. Padre mío, le damos gracias, Señor, por este tiempo que nos regala. Tiempo de ir a su palabra, Señor. Tiempo de ser confrontados. Analizamos, Señor, nuestra fe, analizamos nuestra convicción, analizamos cuánto y cómo le hemos conocido, Dios. Y tenemos, Señor, tantas carencias y falencias porque, Señor, de alguna manera no hemos buscado el conocerle. Señor, nos conformamos, Señor, con oír hablar, así como decía Job. De oídas te había oído. Mas ahora, después de todo un conocimiento elevado que tuvo que adquirir a costa, Señor, de dificultades, de dolores, dice ahora, oh, ahora mis ojos te ven. Señor, permítenos, Señor, de alguna manera abrir nuestro corazón a poder conocerte, Señor, a poder conocer tu magnificencia, a conocer tu poder verdadero, a conocer tu grandeza, a conocer que todo está en tu mano, a saber que tú estás en todo lugar y en todo momento, que tú todo lo ves, que todo lo sabes, que todo lo sientes, Señor, porque ese es nuestro Dios, ese es usted, Señor. Por eso, Padre mío, que podamos a través de nuestra fe poder conocerle verdaderamente y realmente como lo que usted es, para que el mundo a través nuestro pueda también reconocer que nuestro Dios, el Dios que hemos conocido, es el verdadero Dios, y ese verdadero Dios sea alabado, sea glorificado, sea engrandecido, sea magnificado. Dios, permítenos ser buenos representantes tuyos, como lo fue Daniel y sus amigos. Permítenos también nosotros mostrar al mundo la grandeza de usted, Señor, la grandeza y el poder que usted tiene. Y no permita, Señor, de ninguna manera que defraudemos la misión que tenemos de ser fieles representantes suyos. Que sea este nuestro desafío como iglesia, que sea este nuestro desafío personal cada día, conocerle más, Señor, y conocerle de más cerca. Gracias le doy, Padre, por todos mis hermanos que han oído tu palabra. Señor, denos usted sabiduría para ahora ponerla por obra. Bendiga, Señor, grandemente los corazones que han dispuesto y abierto su corazón a esta palabra, y que sea de mucha bendición para todos nosotros. Se lo pedimos todo por los méritos gloriosos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor.